Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica y iniciamos como siempre con una presentación especial de tema de actualidad. En este momento, un momentico que tengo la imagen equivocada. em, Nos acompaña el ingeniero David Morán, ingeniero industrial de la Universidad Católica en el año 83, posgrados en negociación internacional y en finanzas en el Georgetown University, empresario, planificador estratégico y articulista. Maneja un laboratorio de complejidades. Fue negociador técnico de la Agenda Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Presupuestario Nacional, miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, es miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, miembro del Consejo Directivo de Cedice Libertad. Posee la Orden Francisco de Miranda y la Orden al Mérito de Trabajo y posee el diploma de honor al mérito del Colegio de Ingenieros de Venezuela. En su presentación de hoy, va a hablarnos sobre saliendo de la trampa de la emergencia permanente. Y me gustó mucho el título. Vamos a ver cómo lo presenta David. Gracias, David, bienvenido. Puedes arrancar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu presentación, Gonzalo. También muchas gracias por el arranque puntual de esta reunión. Tengo una hora, quizás acorte el tiempo y media hora para la presentación. Quizás Sí. acorte el tiempo para que podamos compartir más entre las preguntas de ustedes que se deriven de esta presentación. Esta presentación ha sufrido algunos cambios desde la primera versión que hice desde el 28 de junio, 4 días después del terremotazo. Yo lo recibí en Caracas, en un piso 14, y ahí comprendí la definición de infinito. Infinito es el tiempo que dura uno bamboleándose un piso 14 en un terremoto. Así que ya la saben, ¿no? Voy a compartir ahora. Me dicen cuando la ven. Sí, ya se ve. Ok, voy a ponerla en modo de presentación. Esa es otra cosa que tengo que aprender rápidamente a hacer. Un momentico. Aquí está. Ok. Le voy a hablar como planificador estratégico. En estas cosas hay muchos planes, eh, mucho sismólogo, mucho urbanista, mucho arquitecto, mucho ingeniero estructurista, hablando cosas que es muy buenas. Eh, yo celebro eso, pero yo he visto muy pocos análisis en la lógica de la planificación estratégica. Y la planificación estratégica es el análisis multidimensional de un fenómeno. Tuvimos un evento, y ese evento, para irlos guiando ustedes en el análisis estratégico, lo dividimos en dos dimensiones: una dimensión natural y una dimensión antrópica. Tiene que ver con lo humano, con las personas, con las instituciones, con los equipos y los recursos, ¿no? Eh, Esto es el evento doble. Otros hablan que fue un solo, que fue impulso, que tuvo tanto aceleración. Eso tiene un impacto pequeño, digamos, dentro del punto de vista estratégico. Pero tuvo un alto impacto en este. Es un mapa de impacto. Esto no es exacto, esta presentación, porque le pedía a una inteligencia que es muy buena en esto, haciendo láminas, notebook, y ahora se llama, no sé cómo se llama, Gemini, creo que se llama algo así, o apenas notebook, de mapas de impacto, ¿no? Esto está muy bien precisado en los mapas que elaboró el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Pero lo cierto es que aquí Vargas, Caracas y Puerto Cabello tuvieron mucho impacto, poco menos en la parte de Miranda, y veamos qué generó eso. Bueno, uno habla mucho de Vargas, pero en realidad se generaron cuatro zonas cero en Venezuela. Zonas cero son zonas que por este evento no pueden volver a sus condiciones normales. O sea, el evento tuvo tal magnitud en eso que demanda la vida normal, el comercio, el trabajo, los estudios, la asistencia médica, etcétera, todo cambia en esa región. Tuvimos cuatro, tres que son olvidadas. La primera, la más importante por el daño en infraestructura, fue Vargas, el estado Vargas. Yo no lo llamo el estado de La Guaira. Me parece que Vargas, yo soy de condición republicana y me parece que Vargas es un nombre más que apropiado para el primer presidente civil que tuvo nuestra república. Es una necedad de haberle puesto estado de La Guaira. La Gran Caracas, particularmente, un impacto muy duro en ciertas zonas de Caracas que no son las de mayor riesgo sísmico, fíjense, y tuvieron un gran impacto. La Pastora, la zona del Paraíso, ahí esa zona quedó muy golpeada. Luego tenemos un impacto en esta zona que yo llamo Miranda Aragua, que está la zona de Junquito, etcétera, también generó zonas ceros ahí. Y el norte del estado Carabobo, que es una de las zonas más olvidadas, pero para mí quizás de las más importantes porque allá hay un eje industrial que es fundamental para entender lo que les voy a decir ahora, ¿no? La población, bueno, se afectaron en esas zonas casi 1.200.000 personas. Esos son cálculos preliminares, se hacen por densidad, por área, etcétera, y se hace ese cálculo. Y las poblaciones en riesgo extremo son Caraballeda, La Guaira, Maiquetía, Puerto Cabello y Catia, La Mar. Esas son las zonas más. Y podemos agregar ahí La Pastora, algunas zonas de Tucacas también, algunas zonas de Morón, por lo menos el hospital de Morón tuvo un daño importante. Veamos qué es esto, ¿no? Esto es una cosa que les quiero dar porque así vamos a entender la trampa de la emergencia permanente, que es el título de esta presentación. Fíjense, aquí hay desastres socioterritoriales y fallas industriales y energéticas, fundamentalmente trópicas, ¿no? En el 99 estamos con la y tengo mucha experiencia personal en eso, porque participé en una comisión mixta del Colegio de Ingenieros con ingenieros militares que asistimos en esa zona. Yo estuve montado en el primer camión táctico que llegó allá. Primero llegaron unas motos y unos muy buenos amigos míos, hacían trial y llegaron allá como una vamos a llamarlo así, como una caballería. Fueron los primeros que dieron asistencia y luego llegaron los primeros camiones tácticos del ejército, etcétera. Yo salía todas las mañanas, todas las madrugadas, 4:30, 5 de la mañana, nos montábamos en el camión y nos íbamos para allá. Iban generales militares, ingenieros, coroneles, capitanes ingenieros, tenían diferentes especialidades. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas? Bueno, porque una guerra es fundamentalmente una zona de desastre. Hay que sustituir vías, hay que establecer líneas logísticas, hay que alimentos, agua, procurar energía. Esas son las zonas de guerra y un desastre hace eso. Tuve durante mes y medio allá y aprendí mucho de los desastres y de la ingeniería militar. ¿Para qué sirve la ingeniería militar? Vamos a seguir, luego en el 2005 hubo el famoso eslave en el Valle de Mocotíes. Esas son cosas que la gente va perdiendo su memoria y causó un desbordamiento enorme y destrucción de la productividad. En el 2010 hubo dos grandes eventos simultáneos. Venezuela sufrió una gran sequía y eso dio pie a la primera emergencia eléctrica del país que se mantiene hasta ahorita. Es decir, tenemos ya 16 años en emergencia eléctrica. Otro comentario, desde marzo del 2015, de 2025 hasta hoy, el segundo gobierno de Maduro, no sé cómo llamarlo, el interinato, o como quieran llamarlo, con Maduro Delcy, ya ha hecho 8 decretos de emergencia este, económica, es decir, el país sigue en emergencia. Hugo Chávez
tuvo todos sus años, que fueron muchos, como presidente manejando el país por medio de leyes habilitantes. Y Maduro en su primer término lo hizo y luego en el segundo se había montado en la decretamentación de emergencias. También tuvimos en el 2010, también en respuesta, hubo un niño y una niña, unas crisis por lluvia, afectaron fundamentalmente a 5 estados del centro del país y ahí empezó la creación de refugios sin ningún tipo de plan, etcétera. Luego llegamos a un gran evento antrópico que fue la explosión en la refinería de Amuay. Todos ustedes lo conocen, muchos de ustedes tienen mucha experiencia en el área energética y petrolera. Esa emergencia nunca se cerró y esa refinería nunca se ha recuperado ni se va a recuperar jamás mientras sigan en emergencia. Se declaró sabotaje, con eso se evitaba la inspección técnica de las reaseguradoras y así. Luego vino en el 2019 el gran apagón nacional, una media de 5 días, hubo vastas regiones que tuvieron más de 10 días sin electricidad. En el periodo 2022 hubo los deslaves en esta cordillera central, más hacia el lado de Aragua, la cordillera de la costa, y de nuevo se volvió a desbordar el río Limón, que ya había anunciado que esa zona en el año 87 se desbordó y se volvió a poblar y se volvió a deslavar en ese momento, tejerías, etcétera. Luego en el año 2024 tuvimos la explosión en Muscal, Muscar. Eso no se ha recuperado todavía, ese era, digamos, el corazón gasífero del país, uno de los pulmones energéticos más importantes que tiene Venezuela en materia energética. Y cerramos este análisis con el doble sismo del 2026, que, como ya les dije anteriormente, generó 4 zonas cero. Eh, Sigo en clave de planificación estratégica, ahí se derivan 4 lecciones que no han sido aprendidas en toda esta secuencia de tiempo. Uno, como titula esta presentación, y es mi insistencia más grande, porque es el comportamiento absolutamente irresponsable, eh, aprofesional, eh, patotero, no hay un calificativo correcto para llamar la trampa de emergencia permanente, que es ese desdén por la planificación urbana y, y- y la ingeniería forense, eh, en la liquidación de los siniestros y siempre con un asistencialismo. Todo ha terminado, todos estos eventos han terminado sin ningún tipo de respuesta profesional, aunque la haya. El poder la ha desechado y ha optado por el asistencialismo. Y hoy se repite la historia de nuevo en estas 4 zonas cero y lo que está, nada, imponiéndose es el asistencialismo. Eh, la segunda lección no aprendida es la inexistencia de reordenamiento territorial. Pasó con Vargas e inmediatamente, 6 años después, con los deslaves en el Valle de Mocotíes. Ahí se reasentaron en esa misma zona. Entonces, esto lo he llamado la densificación perpetua en cuencas de riesgo histórico. La naturaleza o la madre naturaleza, como le gusta llamarlo a los socialistas, siempre avisa, siempre marca su territorio, siempre le fija al ser humano los grados de riesgo que hay de entrar en cada uno de esos. Los profesionales lo sabemos, este, pero esas alertas, ese hablar, ese mensaje que manda la naturaleza, lo desdeñamos, ¿no? Otra lección no aprendida son 4, las que identifiqué, es la ausencia de los análisis de causa-raíz y es la residencia sistemática en fallas de diseño. Eso explica mucho, en este caso, a la zona del norte de Carabobo, que es llamado el eje Puerto Cabello Morón. Ahí eso afectó, sin duda alguna,
el puerto de Puerto Cabello, el aeropuerto de Puerto Cabello, la refinería El Palito, la planta de generación, las dos plantas de generación, Planta Centro y Termo Carabobo, la petroquímica de Morón. Ahí no ha habido ningún tipo de análisis, como tampoco hay un análisis como les dije, la naturaleza habla, ningún tipo de análisis de la integridad o de la capacidad de resiliencia que pudiera tener un complejo tan importante como es José, que está en el borde de una falla sísmica importante. Eso no se ha evaluado, no se va a evaluar mientras esa gente esté ahí. Si llega a haber, digamos, un temblor fuerte que afecte esa zona, que tiene posibilidad de hacerlo, porque es una falla importante, se llama la falla Pilar, bueno, nos quedaremos inclusive sin capacidad por tan crudo, porque la mayoría está cediendo por 11. Y por supuesto, la cuarta lección aprendida es el abandono de la integridad de activo. Por lo tanto, siempre vamos a tener una infraestructura hiperfrágil ante fallas puntuales. La más notable es el sistema eléctrico nacional, un sistema eléctrico hiperfrágil. Nuestro sistema de refinación se convirtió, que era un sistema robusto, se convirtió en un sistema frágil. Y así, entonces, la zona de asistencia de salud pública, hospitales, etcétera, son afectados. Entonces, fragilidad en el sistema de asistencia de emergencias, de salud, etcétera. Eh, Esto tuvo alto impacto. Aquí hay tres primeras mediciones: 19.000, 19,5 millardos de dólares, 19.500 millones de bolívares. Eso es el grade del Banco Mundial, se publicó hace 2 o 3 semanas. Un segundo, eso es solamente el daño físico, carreteras, edificaciones, algunos puentes. Luego está el informe de la Universidad de la Unidad de Respuesta a Desastres de las Naciones Unidas, que hizo un cálculo de 37 millardos la pérdida, y ahí se ponen pérdidas de tipo económico, pérdida, vamos a llamarlo para simplificar el término, por lucro cesante, vamos a llamarlo así. Y está el otro número, el más grande, que es el PDNA, Post Disaster Assessment y tal, lo hace el PNUD, según una metodología estándar, y lo calcula, esa es su primera estimación preliminar, eso fue hace un mes, 52 millardos o 64 millardos. Y eso incluye la reconstrucción de lo que había bajo el concepto de Build Back Better. O sea, hacer lo que estaba, pero ahora sismo resistente, en las zonas donde debe estar, etcétera. Es decir, no repetir el error, sino que lo que vas a reconstruir lo hagas mejor. Pero en todo caso, miren el rango. Estamos hablando de casi el 20% del PIB a casi 64% del PIB. Entonces el impacto es enorme. Pudiéramos estar hablando, estos son números de un economista de la Universidad de Carabobo, que el crecimiento estaba estimado en 7,4, la producción petrolera de 1.200.000 barriles, la inflación en 271 y el tipo de cambio estaba en 508, y eso a un mes, y hizo una evaluación un mes después de esto, tenemos que puede haber una caída entre 2 y 4, y su escenario más probable es que no crezca el país, quede en cero. Bueno, ya los números de esta semana, en el informe publicado ayer, el sector petrolero tiene una contracción importante porque no produjo, porque básicamente en el primer semestre, básicamente es un informe que publicó ayer el PNUD, que es el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y por qué si se está produciendo más? Bueno, porque básicamente lo que se estaba exportando era producto que estaba almacenado, esos famosos 50 millones de barriles que dijo Mr. Trump que él había capturado Venezuela. Bueno, luego también va a tener deterioro por fallas críticas de gas y electricidad. La producción petrolera demanda mucha energía también. Da mucha energía el petróleo, pero demanda mucha energía. La inflación, bueno, el nuevo cálculo es que puede terminar en el 500% anualizado, es decir, en el límite horrible que ya lo hemos vivido antes, hiperinflacionario. Y bueno, el tipo de cambio ayer estaba ya pasando el oficial en, sobre los 800.
y es muy difícil que no alcance los 500. Entonces, bueno, un país que no tiene ni crédito, tiene una deuda monumental, que nadie sabe cuánto es, pero los números van entre 160, 240.000 millones de dólares, está en default, genera, no tiene espacio fiscal y por lo tanto monetiza el déficit causando inflación, eh, está en mora con todos los organismos multilaterales, entonces no hay espacio fiscal para financiar ninguna reconstrucción, no hay ninguno. Entonces eso lo hace imposible. Ese es mi criterio. Eh, este régimen de excepción ha causado una parálisis. Si ven esta curva, asciende, esta es la curva del interés general sobre el evento de Venezuela. En la fase comenzó, la fase muy temprana, hubo mucho interés por Venezuela, etcétera, y eso ya comenzó a decaer. Y fíjense que ahorita ya el interés por lo que pasó en el terremoto, en la zona cero, ya comienza a diluirse. Las cifras oficiales cada vez son más distanciadas. Ese reporte que se hacía cada 2 días, o un día, perdón, este, desaparecen. Las cifras de desaparecidos nunca se dieron, las de heridos nunca se actualizaron, la de los fallecidos quedó ahí, entonces pasan 9, 10 días sin darla. Es decir, se va borrando de la psiquis del colectivo, de las instituciones, etcétera, esto. Y esto es repetido, esto no es algo que sea normal, ya están entre las 4 lecciones que no hemos aprendido de esto. Entonces, bueno, caímos en esta fase ahorita, este era un plan, que esto es el deber ser, lo que están viendo acá, pero esto no se está dando. Eh, y empiezan, y por eso hago estas precisiones, que atender la emergencia no es reconstruir. La ausencia de un plan maestro destruye valor económico, y eso voy a hacer énfasis en eso. La emergencia impide darle un finiquito legal. Las emergencias se cierran, se finiquitan. Si usted tenía ese edificio, o porque era un condominio muy avispado, de repente pertenecían 6 de ellos a Beniamérica y tenían ese edificio asegurado contra sismo, en algún momento lo tienen que cobrar y cerrar el finiquito. Bueno, esa es la lógica que aplica a estas etapas. Los sismos se cierran, Mucar se debió haber cerrado, Amuay se debió haber cerrado, etcétera. Pero entonces, mientras existe la emergencia, existe inseguridad jurídica y impide titularizar activos y, por lo tanto, bancarizar la emergencia. Y luego, la emergencia siempre permite ese gran manto horrible de corrupción, las obras no se licitan, se adjudican a dedo, y eso, en mis cálculos, siempre tiene un sobrecosto estándar, porque además esta gente siempre asombra con la capacidad de elevar los costos. Pero el sobrecosto estándar en este tipo de regímenes corruptos están entre 25 y 45% del que debería costar. Por lo tanto, concluyo que sin ponerle fin a la emergencia, es imposible entrar en una nueva fase, la fase de la reconstrucción. Hice una corrida a Monte Carlo porque la gente, para que entienda cómo este punto acá, la destrucción de valor económico, se da mientras esté este, la emergencia. Y esa corrida me dio un número interesante, hice 10.000 iteraciones. Ahorita es relativamente fácil correr Monte Carlo, a los que nos gusta eso. Yo lo usaba hace desde mi tiempo de estudiante y como consultor profesional he usado mucho Monte Carlo, pero ahorita es muy sencillo hacerlo con una aplicación que desarrolló Google hace casi 3 meses que se llama Google Colab, COLAB, que a los que les interese se la recomiendo. Nosotros estamos hablando que ese modelo me dio eh, que Venezuela pierde valor económico por no entrar en la fase de reconstrucción, 350 millones día. 350 millones no son de medios ni de pullitas, son 350 millones de dólares. Es decir, que en un año de retraso de pasar a la fase de reconstrucción, significa que esa reconstrucción va a costar 10.000 millones de dólares más. Si pasan 2 años, serán 60.000 millones de dólares más.
$20.000 millones más. Y si pasa 3 años, serán $30.000 millones más. Son unas cantidades que no están, primero en la mayoría de la mente de ustedes, pero no están tampoco ni en la mente de los multilaterales, no están mucho menos en la mente de los, no sé cómo llamar al régimen, de los inelectos, no tengo, no importa, eso es absolutamente irrelevante, de los que están ejerciendo el poder de alguna manera. No están en la mente tampoco los tutores, pero sí están en la mente los planificadores estratégicos que comprendan eh, eh, este evento en sus dos dimensiones, la natural y la trópica que incluye las finanzas. Entonces, cada mes son 350 millones por tal, y esta inacción bloquea la emisión de certificados de participación inmobiliaria, que parte del diseño que tiene que haber, el diseño clásico para que esto se recupere, y los derechos de edificabilidad transferibles que le hacen un muro de concreto armado con púas, etcétera, a la participación del sector privado, que es el único que puede reconstruir Vargas. Yo en la primera asamblea que hice en el Estado Vargas, a mí me gusta hacer las cosas de donde está la gente, los dolientes, más directos. No he ido, no he podido ir a Morón, no he podido ir a esto, yo estoy haciendo esto porque me da la gana, porque ya puedo tener más tiempo, tengo 67 años y puedo disponer de mi tiempo de manera más libre. Esto lo hago por republicano, nadie me paga. Pero allá uno puede entender que esa gente quiere, y con razón, que esa franja costera, que es la más valiosa de Venezuela, eso lo podemos discutir con cualquier planificador urbano, etcétera, tenga el mejor valor posible y que, no, y que la reconstrucción, volviéndola a ranchificar, no le reste valor a ese sueño. Pero bueno, fíjense, estamos en eso y hace ese muro al sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Eso se está haciendo con donaciones, y todos esos experimentos que están haciendo ahí abajo. No se ha hecho la ingeniería forense, patológica, para aprender, porque esos desechos que estaban allá, esos escombros, son de interés mundial. Todos los países que han sufrido sismo y sufren sismo quieren ver qué pasó ahí, exactamente qué pasó, para ajustar sus normas sismo resistentes. La ingeniería como la medicina salva vidas. Entonces nosotros podemos hacer habitáculos como los carros que tienen airbag, etcétera. Nosotros cada día podemos hacer edificios que, si bien tengan fallas estructurales, las viviendas que puedan quedar protegidas y la persona puede abandonar ese sitio con vida. De eso se trata la sismo resistencia, no que el edificio quede intacto, sino que ante un evento natural, la vida de la persona, por lo menos la podamos asegurar en su desalojo. Otra cosa serán los enseres y los activos físicos que tenía eso ahí. Bueno, bloquea y el sector privado queda por fuera, que es la única y lógica manera de hacer la reconstrucción, porque el sector privado mantiene los intereses en el cortísimo plazo, corto, mediano, largo y larguísimo plazo. Este es el resultado de la simulación Monte Carlo, la hice simplificado. La media de atraso, la mediana de atraso da que eso pudiera estar costando $40.000 millones. Si la emergencia se prolonga a 36, llegamos a la probabilidad 90. Esta es una curva que tiene un sesgo muy marcado hacia la derecha, es decir, hacia el aumento si lo ven como una distribución normal, en una distribución normal con sesgo, pero se lo dice así para que se entienda mejor. Esto pudiera estar alcanzando los $80.000 millones, como les dije. $80.000 millones, esa zona va a quedar convertida en Haití, porque ese dinero nunca, nunca va a aparecer. Sigamos. Bueno, esto es una matriz de decisión, los modelos, tenemos una gobernanza que esto es lo que estamos en la emergencia, es el status quo, la gobernanza discrecional y absolutamente incierta, el mecanismo de contratación es adjudicación directa, dedazo sobre el precio, la captura de valor se pierde, el acceso a capital está bloqueado, tanto el país como que el financiamiento privado también está fuera, que ha bloqueado el riesgo soberano, y el efecto en brecha fiscal, bueno, imagínense eso, que tiene un impacto aproximado, si usamos el extremo derecho de los cálculos del Build Back Better del PNA, son $62.000 millones. Terrible.
Ahora, ¿qué hacemos los planificadores estratégicos? Bueno, damos una vía a esto. Hemos propuesto un fideicomiso independiente a 50 años. Ahí, si se liquida el siniestro, lo voy a explicar un poquito más adelante, nacen unas nuevas variables urbanas. Nosotros tenemos que garantizarnos que esa zona se va a desarrollar según el plan de tierras eh, por al menos durante 50 años. Eso quiere decir que no va a haber un presidente caprichoso o un gobernador caprichoso o un alcalde caprichoso que quiera cambiar lo que ahí está establecido y quitar una concesión porque da la gana, etc. Entonces, la gobernanza, se crea un comité técnico multidisciplinario, ahí intervienen, por supuesto, todos los gremios del sector privado, la academia y también el gobierno, porque tiene que garantizar que se cumpla lo establecido en el plan de tierra. Las licitaciones se hacen abiertas, internacional, nacional, etcétera. Eh, Se da la captura del valor mediante el plan de reordenamiento de tierra, el acceso a capital, bueno, lo sugerido, esto está abierto para toda la ingeniería, porque aquí hay que hacer ingeniería legal e ingeniería financiera. Simplemente son unos primeros brochazos que hago yo para guiar el pensamiento estratégico en cada uno de ustedes. Eso se alcanza con un vehículo offshore bancarizable. Eh, Usted no puede lograr un retorno de capital, atraer capital cuando tiene una moneda que no es moneda, un dinero que nadie usa. Entonces, posiblemente se dice offshore porque tienes que aislarlo de la confiscación que hace la inflación. La inflación, a mis estudiantes, en los tiempos que daba clases, yo la llamaba el ladrón nocturno. O sea, el Estado con la emisión, con la monetización del déficit, confisca el valor del dinero. Entonces eso imposibilita cualquier proceso de recuperación o de inversión. Eh, en cuanto a la brecha fiscal, bueno, eso es un problema ya más macroeconómico, un poquito más importante, etcétera, y hay especialistas en eso. Es la comprensión de la varianza que se da cuando uno hace una corrida normal y, por supuesto, la contención del déficit. Tiene que haber un programa macroeconómico importante, o por lo menos eficaz. Bueno, ¿qué nos vamos a enfrentar? Disputas legales y liquidez estatal, la ejecución y residencia técnica y los marcos políticos regulatorios. Para eso proponemos un fideicomiso maestro, un consorcio que desarrolle a través del mercado de capitales, aquí es fundamental. Estas entidades de inversión inmobiliaria, entidades de inversión energética, entidades de inversión vehículos que son privados, que se cotizan en bolsa para invertir en unos tipos específicos de proyectos. Los puede haber en energía, los que quieran participar, porque Vargas tiene 4 pilares, un poco más, pero tiene 4 pilares, 4 anclas de desarrollo muy importantes. Tiene el aeropuerto de la capital, tiene un puerto que, que está mal usado. Lo diseñaron como un puerto de contenedores cuando debería ser un puerto de cruceros. El puerto de contenedores, Puerto Cabello, son otros puertos, pero tú no puedes tener un alto tráfico de contenedores en una vía tan poco apropiada para eso como es la Caracas La Guaira. Es un mal diseño. Tienes eh, eh, esas dos cosas, tienes además eh, una planta de electricidad, está desmantelada, pero todavía hay una barcaza que tiene todos los sistemas de distribución intactos. Tú puedes y debes volver a generar electricidad desde allá, así blindas la seguridad energética de la Gran Caracas, y además tienes un muy importante centro de distribución de combustibles, que es la planta de Catialamar. Con eso aseguras combustible no solo a la aviación, a los buques, sino a la marina deportiva. O sea, ahí hay también mucho impulso turístico importante. Es decir, tienes anclas de actividad que permitirían que esta reconstrucción se pudiera apoyar en algunos pilares, que hay zonas que no las tienen. En este caso, Vargas tiene esa cosa. Entonces, bueno, la ejecución a través, uno hace el análisis que tiene que hacer, vías gemelos digitales. Aquí está el general Romar Mena, que es un experto, un cartógrafo experto, fue el presidente del Instituto Geográfico Simón Bolívar, una institución que es fundamental ahorita
en estas labores de reconstrucción. Este, hay que hacer esas certificaciones de lo que está allá. Entonces uno se asegura con eso un estándar internacional que lo demandan los inversionistas y lo demandan las aseguradoras, etcétera. Y luego, el marco regulatorio político, uno crea una junta directiva multilateral fiduciaria privada, que va a ser una asociación público-privada con el gobierno, pero esto garantizar que lo que se está dando acá se respete por al menos durante 50 años. Entonces es un contrato concesionario blindado. O sea, yo digo, por ejemplo, sería muy amigo de licitar ese aeropuerto, la operación del aeropuerto. Y es un contrato que tiene que ser al mínimo de 30 años, con operadores que sepan y estén dispuestos a hacer contratos tipo BOT, Bill Operation Transfer. Ese aeropuerto puede tener, además, ser multimodal, no solamente pasajeros, sino cargas importantes. Puede hacer conexiones que vaya de Nueva York, duerman acá y acá continúen su viaje a Argentina o a Sao Paulo. Esos son ejemplos, puede haber un trillón de ejemplos en eso. Pero quiero decir es que un gobierno no tiene el músculo, en este caso específico de Venezuela. Podríamos hablar de repente de gobierno suizo o gobiernos, no sé, en Marte. Yo estoy hablando del caso específico de Venezuela, un gobierno que ni el futuro tienen espacio fiscal para estar manejando estas cosas, ¿no? Y es lo que se quiere es que haya un aislamiento total de los ciclos electorales. La propuesta, el motor de esto es el land pooling. Esto no lo inventé yo, esto lo desarrolló porque también aprenden los multilaterales. Esto lo aprendió el Banco Mundial, que ha asistido más de 300, 400 catástrofes de todo tipo en todo el planeta. Incendios, explosiones importantísimas, terremotos, deslaves, inundaciones, todas han asistido. Y ellos llegaron a la conclusión, y lo tienen en un par de manuales de eso, que utilizar deuda pública, porque la gente cree que el Banco Mundial, el BID o la CAF no son bancos, son como una especie de ONG que nos regalan plata, que nos van a regalar 10.500 millones de dólares o 12.000 millones de dólares. No, eso es deuda pública, que pagas un poquito menos y además te dan como un plus, una ñapita, que es asistencia técnica, etcétera. Eso es deuda pública, deuda. Entonces, ellos aprendieron que generalmente los gobiernos son muy malos atendiendo las emergencias, que esos créditos que han dado muchísimas veces tienen un bajo retorno, muy bajo retorno, son muy ineficientes en su ejecución y promueven mucho la corrupción. Si nosotros estuviéramos hoy al día, que no lo estamos con el Banco Mundial, posiblemente ellos recomendarían que no nos dieran un crédito, sino que hiciéramos el ajuste de sueldo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, hoy estoy hablando de Vargas, pero acuérdense que son 4 zonas 0, 4. No nos olvidemos nunca de eso. Estas cifras son no de Vargas, estas cifras son de las 4 zonas 0. Pero Vargas es un buen ejemplo eh, en la parte inmobiliaria, etcétera. Si usted tenía un, digamos, un apartamento en Vargas, de horizontal, y eras, digamos, representaba el 5% del condominio, y ese edificio desapareció, se cayó. Usted tiene hoy el 5% y una parcelita, de edificio, pues, que tiene un poco de toneladas de escombros encima, y quizás la mitad del condominio murió adentro de eso. Ni siquiera tiene con quién hablar. Entonces, usted tiene un siniestro importante y tiene un daño patrimonial importante. Entonces, ¿qué se busca de esto? Que luego del estudio que se haga, que aprendamos con la patología y la ingeniería forense, y se haga un estudio de microsismicidad, es decir, se desechen las zonas que no se puede construir de ninguna manera y en aquellas donde se puede construir de cualquier forma y en aquellas que se puede construir bajo ciertas restricciones, etcétera. Es Tiempo, decir, David, esa tierra, voy a tiempo. terminar. Gracias. Me fui emocionando, Salo. Sí, sí, dale, Ya voy a dale. terminar.
Dale. Este, eso que se recomienda que se agregue, se crean unas macro parcelas, parcelas más grandes, parcelas siniestradas, entonces usted pasa a tener el 0,001% de la nueva parcela. Estas son cifras de alboleo. Con eso, esa parcela va a tener un nuevo uso y ese nuevo uso convierte el siniestro suyo en una oportunidad de beneficio a futuro. Cuando esa parcela, alguien se interese, usted licita esa parcela, la compra, y viene alguien interesado, por ejemplo, para desarrollar hoteles de pernocta cercanos al aeropuerto de Maiquetía. Entonces, eso se va a un fideicomiso público-privado, entonces ya usted tiene identificado las zonas no edificables, entonces le da una compensación de una sola vez, que digamos un X en dólares. Si tiene y cayó su parcela en una zona desarrollable, usted captura esa plusvalía a través de una asociación pública-privada y bueno, ya la infraestructura se reconstruye a través, puede construir privado, privado puede hacer una carretera, puede hacer cualquier cosa y también lo puede hacer el sector público, pero ya bajo unas normas sismo resistentes. Usted tiene dos maneras de entrar a esto. Si usted quedó en una zona que que no está edificada, que no puede construir, o quedó en una que quiere construir, pero no quiere participar en el futuro, usted le da un bono, lo que yo llamé un BOI, un bono de salida ordenada, y se le paga algo y lo va a cobrar en 3 años. Eso se emite una deuda pública aquí interna. Mi recomendación es que sea un título que no pague cupón, que lo compren los bancos y que ese cupón le sirva a ese título le sirva a los bancos como encaje legal. Es decir, hay un beneficio para ambos lados, pero ese dinero del público usted se lo da a esa persona y lo liquida. Y lo otro, como le dije, la capitalización de la prima. Ya concluyendo, esto es la estructura, este primer tier. Hay que hacer la ingeniería forense, sobre esa se va a edificar la microzonificación, sobre eso se hace el plan maestro de tierra y sobre el cuarto viene el desarrollo urbano, que es resiliente y resistente. La auditoría forense costera hay que hacerla, no la hemos hecho, y análisis de integridad de los activos de la refinería El Palito, la petroquímica Morón, las dos generadoras de electricidad del puerto de Puerto Cabello y su aeropuerto, tampoco lo hemos hecho. Eh, bueno, aquí estos son simplemente estas cosas. Ya para terminar, la presentación se la puedo dejar para que Gonzalo y ustedes la puedan revisar. Eh, Estas son las dos conclusiones. Todo lo que le dije se concluye en estas dos cosas. Y para finalizar, cito Albert Einstein, ¿no? Su famosa frase de locura es seguir haciendo lo mismo una y otra vez, intentando conseguir resultados diferentes. Gracias. Excelente. Me tomé la libertad, con el perdón de todos, de permitirte un poquito de extensión de tiempo porque estaba excelente la exposición. Tenemos ya dos manos levantadas. Puedes eliminar la presentación si Sí, estoy quieres. en eso. Ah, ok. Vamos en orden. Vamos a escuchar las dos manos levantadas porque probablemente haya alguna otra. Yo tengo alguna inquietud también. Pero tenemos a George Cancoff primero y Eduardo Betancourt segundo. Adelante, George. David, y Bien, mira, bien excelente. concreto, George. Bien Sí, concreto. sí, sí, concreto. Mira, primero tengo que decirlo porque excelente presentación como la que tú nos has dado siempre. Yo tengo varias inquietudes ahí de todas esas opciones que tú presentaste basado en el presupuesto que hay. ¿Cuál crees tú que es la más probable? Es decir, ¿qué piensas que se pudiera hacer? Y en realidad la otra pregunta, es decir, toda la comunidad, tanto en Venezuela como la internacional, está consciente de lo que está pasando en el país y específicamente lo que se requiere para poder recuperar lo que sucedió en el terremoto. Inclusive, pues el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump, si todo el mundo a nivel internacional está
consciente? ¿Por qué no ha habido una acción determinante para definitivamente remover a esta gente que son unos incapaces y que han arruinado el país por más de 26 años? Gracias. Gracias, George. Vamos a escuchar una segunda pregunta y después otro par de preguntas. Tú vas de dos en dos. Eduardo, adelante. Micrófono, Eduardo, micrófono. Bueno, Ahora sí. excelente, David. Veo que actualizaste la presentación. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice una vez y que supongo que han adelantado bastante en eso. La primera pregunta, ¿por qué no se integra esta presentación con las otras presentaciones que se han hecho de esto? Y estoy hablando, por ejemplo, la que hizo Abel Mejía del Grupo Orinoco, la que hizo José María de Viana, y forman una propuesta concreta. Y la segunda cosa, que tú como planificador estratégico lo sabes, ¿por qué no identifican quién puede cambiar esta situación para que le hagan llegar la propuesta? Un gobierno tutelado, tú sabes bien que tienes que irte a los que están tomando decisiones y a los que tienen la sartén por el mango. Eso es todo. David, Bueno, bueno, muchas gracias. Saludo a ambos, a Jorge y a Eduardo. Jorge, por cómo van las cosas, esto va a terminar muy mal. No hay espacio presupuestario, no dejan entrar al sector privado. Quizás ayer modificaron una ley que permite que viviendas de interés para alquilar, que estaban fuera del mercado, estaba congelada, el dueño nadie racionalmente no las metía en el mercado a alquilar, ya facilitaron eso. Entonces, bueno, va a haber unos primeros que se atrevan, pero unos cálculos iniciales dan que pueden entrar unas 10.000 viviendas de alquiler al mercado. Eso va a ser una gran oportunidad de los que ahorita que se quedaron sin casa, ¿no? Eduardo, mira, eh, yo no sé si te contesté bien otra vez, pero voy a tratar de ser muy preciso ahorita. Tanto Abel como José María conocen esta presentación. Eh, yo le digo ambas. Eh, la de Abel es una cosa muy completa, la promueve Arnoldo José Gabaldón. Eh, aquí hay cosas muy diferentes a eso, igual a la de José María. Ellos hacen algún énfasis en, digamos, las cosas técnicas. Todos esos cuadritos, esos cuadros, están en una sola lámina mía. Y cada uno de esos expertos verá que están aquí. Esto es un plan de reconstrucción. Esto no es un plan ni de diagnóstico, nada de eso. Esto es un plan de reconstrucción sobre 4 lecciones no aprendidas. Yo no conozco otra propuesta que sea más holística y que tenga mayor alcance que esta. Eh, que los Estados Unidos lo saben, sí, sí, lo sabe mucha gente. Y mucha gente no lo entiende y mucha gente tampoco le interesa entender esto. Con respecto a Estados Unidos, yo quiero decir una cosa con mucha franqueza. Este, Estados Unidos hace cosas muy bien y las hace muy mal. Su experiencia en manejo de desastres naturales, pongamos el ejemplo del Katrina, que fue una mezcla de errores antrópicos con desastres naturales, fue muy mal manejado. Si nosotros lo evaluáramos hoy en una escala de 0 a 10, por los resultados, después de haberlo hecho, eso no llega a 4. New Orleans tiene vastísimas zonas que jamás se van a recuperar, porque se está actuando como se está actuando ahí. Se prolongó una emergencia, no hubo ingeniería forense, tardaron mucho tiempo en hacer la ingeniería forense, qué pasó con los diques, etcétera. Y estas zonas quedaron sencillamente tiradas allá. Y con el caso particular, y esto es una respuesta para ti, Eduardo, yo confío mucho de muchos de los que están haciendo el tutelaje. Hay una avaricia que raya en corrupción profunda. Y el avaricioso y corrupto posiblemente va a estar opuesto a que se reconstruya. Eh, Ha sido muy difícil, hoy estamos en el día 57 del terremotazo. Estas propuestas de esas 4 cosas que hay que hacer cuestan 8 millones de dólares, no cuestan ni 32.000, ni 19.000, no cuestan nada.
8 millones sobre una posible pérdida es el 0,00 algo por ciento de lo que se necesita. Ahora, lo que sí les aseguro, las haga una José María, las haga otro Provisales, las haga uno Michelle Smith, quien quiera que pueda hacer los estudios sismográficos, la planificación urbana, etcétera. Ninguno habla del finiquito, de los siniestros, ninguno habla del fin de la emergencia, ninguno habla de la ingeniería financiera que se necesita y tienen que estar incorporada en los planes. 8 millones de dólares son estrictamente necesarios para cualquier plan, para cualquiera. Y ellos no se están contemplando, ni siquiera tienen dimensionado cuánto puede costar esto, ni siquiera la vía fiscal para tenerlo. Esto, pudiéramos montar una app, un app en internet y comenzar a pedirle plata al mundo y al planeta para pagarle a algunos buenos señores que puedan hacer su proyecto. Pero lo que sí te aseguro, que si no se hacen esas etapas, la forense, la microsismicidad, el plan de tierras, que cuestan 8 millones, Vargas va a estar destinada y toda la zona cero a la trampa de la emergencia permanente, es decir, a la nada, a repetir los errores. Y el problema de hacer las cosas mal a la nada es que le estás robando el valor futuro a los habitantes de esa zona. Esa es mi respuesta. Excelente. Tenemos dos manos levantadas. Marisol levantó una mano de aprobación. No sé si esa es de levantar la mano para intervenir. Pero bueno, vamos a... Ah, ok. Nelly de Argüello y mi persona. Dos preguntas más. Adelante, Nelly. Micrófono. Sí. Buenos días, David. Buenos días a todos. Este, la pregunta es la siguiente. Usted como planificador estratégico, ¿cree realmente que nosotros podemos que se pueda dar ese reordenamiento territorial eh, y, y considerar esos estudios sismológicos para esa reconstrucción con este régimen sin que intervenga de manera profunda la corrupción? Porque se ha visto desde 1999 con el desastre de Vargas que, pues que no se ha tomado en cuenta realmente este Big Back Better, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Usted cree realmente que esto se pueda lograr? Gracias, Nelly. David, mi pregunta Permíteme con contestar doblete. esta, Gonzalo, No, permíteme espera. contestarla. Ah, ok. Espera tu momento, porque primero va a dar bien la contestación y después, Gustavo, tú puedes agregar. Mi preocupación, David, es que tú levantaste una alarma muy grave, que es el complejo petrolífero de José, el riesgo de que está asentado frente a la falla del Pilar, que es la misma que ha generado todo esto. Y resulta que el complejo petrolífero de José es la punta de lanza en todas las expectativas de Venezuela como gran reservorio mundial de petróleo, porque por José sale todo eso. Entonces, ¿en qué forma se puede incluir el factor de riesgo de José dentro de todos estos cálculos? Porque si tiembla el pilar y José queda afectado, oye, las cifras que estás hablando de 100.000 millones de dólares ya las vamos a duplicar. Bueno, Adelante. muchas gracias, Gonzalo. Oye, Nelly, muchas gracias. Fíjate, tú has tocado un punto importante, Nelly. Una de las cosas que nosotros vemos cuando planificamos es incertidumbre. Nosotros estamos en una incertidumbre institucional alta, muy alta. Tenemos un tutelaje que no sabemos cómo va a derivar eso, tenemos un interinato que no sabemos cómo va a derivar eso, tenemos unas fuerzas internas totalmente contrapuestas. Aquí hay unos que queremos salir de la emergencia lo más rápido posible, chocando con los que quieren defender el status quo. Eso es un juego y lucha de poder, puro y duro, ¿no? Y eso crea una incertidumbre. Ahora, con respecto a, a tu otra dimensión, las premisas básicas de un planificador es qué futuro queremos y lo consultas con la gente allá y lo consultas con los mejores técnicos y lo consultas con todas las posibilidades que tienes y luego te contestas qué tenemos que hacer para lograrlo. Esta presentación es parte del futuro que queremos, convertir a Vargas
es lo que es, el potencial que tiene la zona costera, en la riviera costera más valiosa de Venezuela, en un Abu Dhabi que le doy la bienvenida a la gente de Caracas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, lo que presenté aquí. Esto es una lucha en un ambiente de altísima incertidumbre. Con respecto a lo tuyo, Gonzalo, excelente pregunta y muy pertinente. Porque nosotros no entendemos que un evento natural como un terremoto, que dice, no, no afectó la producción petrolera, sigan creyendo, sacó de producción a Termocarabobo y de una manera además súper opaca que no sabemos que se le partieron los aislantes, los bushings, y ellos dijeron que gracias al ingenio de la clase trabajadora, y ya lo habían recuperado. Yo no sé si el fabricante de esos transformadores certificó esa reparación, nadie lo sabe, no hay elementos técnicos, no hay información técnica, todo es especulación. Lo cierto es que tampoco, yo vi las primeras imágenes de Morón, imágenes que rodaron por las redes. Ahí hay un daño severo en muchas de esos edificios. Pero ¿quién habla de la integridad mecánica de esos equipos? ¿Quién habla de los estiladores del palito? ¿Qué pasó ahí con eso? ¿Qué pasó con los sistemas, con toda el sistema auxiliar de esa refinería? Nadie habla de eso. Y entonces cuando tú ves esto, y como tú bien lo acabas de decir, que todo apuesta por José, que ya hoy José ya es un cuello de botella en el sistema energético nacional, porque no tiene capacidad logística al estrés que se le está metiendo. ¿Quién ha hecho un análisis de integridad mecánica ante un posible sismo ahí? Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Y entonces, respuestas no tengo. Yo lo que puedo es que se me seque la lengua de decirlo y señalarlo. Yo no soy un jugador de poder, pero sí tengo la capacidad de entender y la capacidad de hablar. Y por lo tanto, estoy diciendo lo que entiendo que puede pasar y que pasó acá. Excelente. Gustavo tenía un comentario. Adelante, Gustavo. No, yo no, no, yo no levanté la mano, perdón, Gonzalo. No, ¿quién fue el que quería hacer un comentario sobre la pregunta de Nelly? Creo que fue Gustavo. No, ¿Tú no fuiste? no, yo no fui. No. Yo te oí mi nombre y Gonzalo, creí que había otro Gustavo. Gonzalo, lo que pasó fue que David quería responderle a Nelly antes de que tú hablaras y tú Ah, pensaste que era Gustavo el que estaba hablando. Hablamos igual. ah. Somos ventrílocos. Gracias por la aclaratoria y perdóname esa, David, pero habíamos dicho de dos en dos. Bueno, no Sí. hay más manos levantadas y el tiempo está terminando. David, una conclusión, porque es espeluznante las cifras, la parte económica. Una conclusión y palabras de despedida. Te agradecemos mucho realmente habernos puesto sobre la mesa esto y lo vamos a publicar. Estamos grabando y lo vamos a publicar a menos que tú tengas alguna observación. No, ninguna. Miren, primero muy agradecidos, de verdad. Agradezco también la puntualidad porque ustedes tienen que también seguir con su agenda. Este, en mi criterio, lo único que queda en pie en Venezuela, como te quiero referirme otra vez a ti, Nelly, es la sociedad civil. Nosotros aquí se licuaron las instituciones, se evaporaron, se sublimaron, si quieres llamarlo de alguna manera, y lo único que está de pie somos nosotros, ingenieros que actuamos de manera independiente, academias, gremios, etcétera, somos lo único que estamos ahorita de pie. Esta lucha hay que darla, les hablo de 8 millones de dólares, es lo que hay que conseguir, independientemente si no es gobierno, sean por donaciones privadas, etcétera, para que se puedan hacer esos estudios. Recibir dinero, hacer una licitación por el estudio, que lo maneje una universidad, tener un banco que maneje el fideicomiso y una de las cuatro grandes que auditen esos fondos de manera pro bono, eso lo he hecho yo muchas veces en mi vida. Tengo muchos años haciendo ingeniería y haciendo cosas y además participé en política pública en algún momento de mi vida. ¿Por qué no es importante esto? Bueno, porque el tutelaje en algún momento va a querer terminar, el interinato en algún momento se va a ir y esa gente va a quedar ahí por mucho tiempo. Y esos son los habitantes de allá. Vargas es Caracas. Vargas no está separada de Caracas. Vargas es Caracas.
Entonces, todo lo que palabrerío y esas cosas se pierde cuando uno hace una comprensión un poco más amplia de lo que es esto, de qué variables intervienen. De nuevo, muchas gracias a ustedes, jóvenes todos, y republicanos. Y un fuerte abrazo y agradecido. Excelente, David. Muchas gracias por tu colaboración.